En la clase pasada analizamos la forma o método para obtener el dominio de una función de varias variables. Hoy vamos a introducir el concepto de conjunto de nivel. El conjunto de nivel consta de todos aquellos puntos para los cuales el valor de la función es una constante fija. Es decir, el conjunto de nivel está formado por todos los x, y, tal que f de x, y es igual a una constante. Bien, el concepto de conjunto de nivel nos va a ser útil para dos situaciones. Primero, para analizar cuál es el rango de la función de varias variables. Y el segundo es una herramienta hasta hace unos años muy utilizada para poder graficar las funciones de dos variables. Bien, como siempre, este concepto se puede generalizar para funciones de cualquier número de variables, es decir, para una función de n variables, el conjunto de nivel será el conjunto dado por todos aquellos x1, x2, etcétera, etcétera, xn, tales que la función de x1, etcétera, etcétera, xn, perdón, es igual a una constante. Muy bien. ¿Cuál es la idea detrás de esta situación? Pensemos, por ejemplo, en una función de dos variables dada por lo siguiente. F de x, y igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 9. Muy bien. El primer paso es igualar la ecuación o la función, la regla de asignación, a una constante. Yo le voy a llamar C. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente que debo hacer es despejar, como hicimos la vez anterior para el dominio, a fin de encontrar una forma geométrica representada por dichas curvas de nivel. En este caso, dado que tengo una raíz cuadrada, el despeje sería elevar al cuadrado y hacer el álgebra. Bien, lo que sigue entonces aquí sería que, dado esto, entonces x cuadrada más y cuadrada menos 9 es igual a una constante c cuadrada. Correcto. De aquí entonces también yo dejo x cuadrada más y cuadrada solito. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto de acá casi siempre nos va a representar una circunferencia o algo similar a una circunferencia y me queda aquí c cuadrada más 9. Muy bien, esto de aquí yo lo voy a interpretar como la r cuadrada de la ecuación de la circunferencia. Bien, ¿esto qué me dice? Esto solo me dice que los conjuntos de nivel son circunferencias en el plano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Pues bien, vamos a identificar estas circunferencias dentro de nuestro plano. Y a continuación vamos a ver qué es lo que sucede con el rango de la función. Muy bien. Yo dije aquí entonces que el radio para estas circunferencias es c cuadrada más 9. Es decir, que los radios van como raíz de c cuadrada más 9. Bien, a continuación entonces voy a poner mi plano coordenado x, y, ¿de acuerdo?
Es importante decir aquí un detalle antes de continuar, y es que C se encuentra en el rango de la función y los x, y del conjunto de nivel se encuentran en el dominio, razón por la cual en este plano x, y los conjuntos de nivel van a pertenecer al dominio, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hago ahora? Pues lo que tengo que hacer es simplemente darle valores a esta constante c, es decir, si c vale 0, entonces los conjuntos de nivel son x cuadrado más y cuadrada igual a 9. ¿De dónde obtengo eso? De aquí y de acá. ¿De acuerdo? Hay que mantener en mente siempre la ecuación que describe el lugar geométrico de los conjuntos de nivel. Muy bien, esto de aquí es una circunferencia con radio 3 y la vamos a pintar. Esto tiene aquí 3, menos 3, 3, menos 3. ¿Correcto? Bien. Vamos a pensar ahora, ¿qué sucede con c igual a 1? Esto me dice entonces que los conjuntos de nivel son las circunferencias dadas por x cuadrada más y cuadrada igual a 10. Y eso es una circunferencia de radio raíz de 10, que va a estar afuera de aquí. ¿De acuerdo? Siguiente. Voy a pensar que tomo c igual a 6. Y esto me dice, por decir algo, ¿no? El chiste es que yo puedo asignarle prácticamente cualquier valor a esta constante. La única restricción la vamos a ver a continuación. X cuadrada más y cuadrada igual a 15. Y la raíz de 15 pues anda por aquí. Y tengo entonces otra circunferencia con radio raíz de 15. Esta de aquí, la de amarillo, era radio raíz de 10. Muy bien. Hasta ahí pareciera que la decisión de asignar valores a la constante c es prácticamente arbitraria. Sin embargo, vamos a recordar que yo estoy diciendo aquí atrás, empezamos con esa idea, que la constante c pertenece o representa un valor en el rango de la función. Y entonces, como tal, va a estar acotada de la siguiente forma. Regresemos a la idea de que tengo mi regla de asignación, x cuadrada, y cuadrada, menos 9, y esto es igual a una constante, un valor constante en el rango de la función. Ahora bien, dije, la c es prácticamente arbitraria. Sin embargo, si yo recuerdo mi matemática más elemental, siempre que la raíz cuadrada no va acompañada explícitamente de un signo, la vamos a tomar como una raíz positiva. Por lo tanto, esta constante debe de ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser mayor? Bueno, a eso lo vamos a ver también a partir del dominio. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Pues cuando esto de aquí sea igual a 0, ¿cierto? Siempre que el radicando es igual a 0, entonces la raíz cuadrada también es 0. Muy bien. He encontrado entonces aquí la condición que me describe el rango de la función. Si c en este caso es mayor o igual que 0, eso quiere decir entonces que los valores de la función comienzan en 0 como intervalo cerrado, lo representamos. ¿Por qué? Porque tenemos la igualdad con desigualdad. Estamos teniendo una condición mayor o igual que 0. Entonces, los valores de la función empiezan en 0 y de 0 hacia arriba
el final de ese intervalo es infinito. Y aquí, intervalo semiabierto. Muy bien. ¿Qué pasa en esta región en la que aparentemente no hay puntos? ¿Por qué no hay puntos? Porque el valor mínimo que yo puedo tomar, ya lo acabo de decir aquí, es 0. Ya tomamos el 0 y de ahí para arriba. Es decir, los conjuntos de nivel comienzan con esta circunferencia de radio 3 y de ahí se van haciendo más y más grandes. ¿Por qué el interior no tiene ningún conjunto de nivel? Bueno, el estudio del rango o de los conjuntos de nivel siempre debe ir complementado con lo que vimos la vez pasada, que es exactamente el cómo obtener el dominio. Vamos a ver ahora entonces cuál es el dominio de esta función. Nuestra función está representada por la regla f de xy igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 9 y raíz. Bien, al ser una raíz yo ya sé que esto siempre debe de ser mayor o igual que 0. Y escribo mi condición tal como ya lo sabemos hacer. X cuadrada más y cuadrada menos 9 mayor o igual que 0. ¿Correcto? Esto se convierte en lo siguiente. Yo voy a tener 9 menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Muy bien. De nueva cuenta, yo ya sé que estas son circunferencias y que esto es el radio. Es decir, aquí me está diciendo que el dominio empieza en una circunferencia con radio igual a 3 y de ahí hacia arriba sobre el eje positivo. Es decir, que entonces la gráfica de mi dominio va a ser la siguiente. Una circunferencia radio 3, la ponemos como línea sólida debido a este signo de desigualdad y a partir de ahí todo lo que está afuera, incluida la circunferencia. Es decir, el hecho de que en esta gráfica anterior donde pusimos los conjuntos de nivel, el interior no tenga ninguno, es precisamente porque dentro de esta circunferencia de radio 3 no hay ningún punto en el dominio. Es decir, el interior de esta circunferencia no pertenece al dominio y eso se ve reflejado aquí. Muy bien. De tal manera entonces que el análisis de las funciones de dos variables, o en general de varias variables, va a estar basado primero en encontrar el dominio, de ahí buscar los conjuntos de nivel, de ahí fijarnos en cuáles son las restricciones sobre la constante y eso nos va a devolver el rango de la función. Muy bien. Decíamos también que los conjuntos de nivel nos ayudan a encontrar o trazar la gráfica de una función. Muy bien. Esto aquí vamos a tener que, vamos a decirlo. Específicamente, la gráfica de una función es el conjunto de los puntos x1, etcétera, etcétera, hasta xn, coma, f de x1, etcétera, etcétera, xn.
tales que x1, etcétera, etcétera, hasta xn, se encuentran en el dominio de la función. Bien, esto es una definición general que aplicará desde una variable hasta cualquier número de variables. Bien, si se fijan aquí entonces, esto que tenemos aquí nos dice, yo estoy trabajando en general con una gráfica, con una función de n variables. Y estoy aumentando otra coordenada, que es el número que me asigna la función a los puntos del dominio. Vamos a ver lo siguiente entonces. Pensemos en una variable. Si tengo una variable, entonces la gráfica está compuesta por los puntos x, f de x, tales que x está en el dominio. Y esto me da 1 y 2. De ahí que la gráfica de una función de una sola variable es una curva, tiene 2 dimensiones. Si yo tengo 2 variables, entonces la gráfica van a ser los puntos x, y, f de xy, tales que x, y están en el dominio. Y ahí voy a tener entonces 1, 2 y 3 variables. Por lo tanto, esa gráfica va a estar en el espacio. Los puntos x, y el valor f de x, y o z, como puede aparecer en varios libros. Y en este caso entonces, si extendemos una línea, como este caso aquí, a 2 dimensiones, o mejor dicho, al espacio, esto lo que va a hacer es dibujarnos una sabanita, de tal manera que la gráfica de una función de 2 variables se representa en el espacio y se le llama superficie. Describe como tal una sabanita en el espacio a la que nosotros llamamos superficie. Y a partir de aquí es donde la historia se detiene. ¿Por qué? Porque la gráfica de una función de 3 variables va a tener entonces 4 dimensiones y no sabemos cómo representar gráficamente en una superficie plana como esto, con lo que estamos trabajando, un objeto de 4 dimensiones. Por lo tanto, las gráficas de funciones de 3 variables en adelante se describen únicamente a través de decir analíticamente quién es el conjunto que compone la gráfica de esa función. Y somos capaces de pintar gráficas únicamente de funciones de 1 y de 2 variables. Bien, retomemos la idea, ya que hemos hablado de la gráfica, retomemos la idea de los conjuntos de nivel. Recordemos que esto viene de tomar la función y decir yo la pongo constante. Para este ejemplo que estamos trabajando, lo que yo tengo es lo siguiente. Una f de x cuadrada más y cuadrada menos 9 raíz y yo la hago igual a una constante. Eso me llevó a decir que los conjuntos de nivel son las curvas x más y cuadrada igual a c cuadrada más 9. Y esto lo identificamos con un radio cuadrado. Muy bien. Pusimos también entonces, aquí lo vamos a recuperar. Pintamos únicamente nosotros 3 conjuntos de nivel, el de c igual a 1, c igual a 0, 1 y c igual a 6. Muy bien, vamos a retomarlo, lo voy a poner en los mismos colores, ya no me voy a evitar poner el tamaño del radio para no sobrecargar el dibujillo. Entonces tengo el de radio 3, luego pusimos en amarillo
el de radio raíz de 10 y finalmente pusimos el de radio raíz de 15. Muy bien. Esto, recordemos, dijimos, está en el dominio. Siendo una función de dos variables, entonces el dominio es un subconjunto de R2. Muy bien. De aquí vamos a partir para hacer la gráfica. Voy a poner mi espacio tridimensional y voy a volver a trazar esto que tengo acá en el plano. ¿Cuál plano? Pues el plano XY, y vamos a tener lo siguiente. Muy bien. Dado que esta constante se encuentra en el rango, en la gráfica yo la voy a asimilar con una altura. ¿Y dónde pongo las alturas? Aquí en el espacio. Esto es X, esto es Y y este es Z. La Z siempre la identifico con la altura. ¿Y qué va a pasar? Este conjunto de nivel es el primeritito. Tiene radio raíz de 3, pero está asociado con el valor C igual a 0. Es decir, que esto, en la gráfica, todo este círculo morado, representado por el radio igual a 3, debemos dejarlo o lo vamos a trazar en una altura 0. Siguiente caso. La circunferencia de radio raíz de 10. De acuerdo a lo que tenemos aquí, esa está asociada con la C igual a 1. Es decir, que yo voy a trazar el círculo amarillo en una altura 1. Y ahí lo trazo, más o menos de forma aproximada. Siguiente, entonces, el círculo o la circunferencia verde, perdón, está asociada con una altura 6. Bien, entonces, ese círculo verde que representa un conjunto de nivel de altura 6, entonces lo voy a trazar precisamente en una altura 6. De forma aproximada. Muy bien. Y ese va a quedar por acá. De tal forma, no sé si pueden ver la idea, si uno hace esto sucesivamente con todos los valores o con una serie bastante grande de valores para los conjuntos de nivel, finalmente vamos a obtener de forma aproximada la gráfica de esta función, la cual en este caso corresponde a una especie de cono sin vértice. ¿De acuerdo? Es como un embudo. Bien, esto entonces es la idea que nosotros tenemos que hacer cada vez que queramos analizar una función de varias variables. Ya vamos a hacerlo en resumen. Encuentro el dominio, de ahí conjuntos de nivel, de ahí obtengo el rango y del rango, o mejor dicho, ya con todo esto estoy en capacidad de trazar la gráfica de una función de dos variables. Si tengo 3 o más, dijimos, nos es imposible trazar en una superficie 2D una gráfica de tal naturaleza. Por lo tanto, de 3 variables o más, lo único que estoy en posibilidad de hacer es expresar la gráfica de una manera analítica. Perfecto. Con esto vamos a dejarlo hasta ahí. Espero sus dudas y preguntas. Chequen la tarea. Recuerden compartir. Esto sirve para todo el mundo.